Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más del programa Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un programa de estudio bíblico inductivo. Vamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo de los libros de la Biblia. En esta oportunidad nos encontramos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy nos corresponde ver la segunda parte del capítulo número 15. En el YouTube de Iglesia Verbo, zona 16, usted puede encontrar las grabaciones de las exposiciones anteriores. Eh, Se transmite a través de Facebook, pero el Facebook ahora en sus políticas deja que las transmisiones en vivo nada más permanezcan durante un mes. Así que las anteriores a esta transmisión las puede usted encontrar en el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ir al texto que nos corresponde estudiar en esta oportunidad y vamos a estudiar hoy del versículo 21 al versículo 39. Lo vamos a subdividir en grandes porciones y vamos a ir directamente al texto. Para los que no tienen su Biblia a la mano, vamos a poner acá una versión digital para que usted pueda ir leyendo juntamente con nosotros. Lo primero que vamos a leer es del versículo 21 al versículo 28. Y en esta oportunidad vamos a leer la versión Reina Valera 60. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Vi aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ah, Vamos a leer de una vez Marcos 7, 24 al 30, que es un pasaje paralelo. Es otra narrativa de este mismo evento, ya que ahí se dan algunos detalles que Mateo no deja plasmados. Entonces vamos a ir a Marcos 7, 24 al 30, para que cuando después estemos analizando el pasaje podamos sacar también sabiduría de esto. Muy bien, mire cómo lo dice aquí Marcos. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Regresemos de nuevo a nuestro pasaje central, eh, Mateo 15 del 21 al 28. Vamos a ponerlo ahora acá
en nuestra Biblia con varias versiones en paralelo. Muy bien, lo primero que dice el pasaje es que eh, del lugar donde Jesús estaba, déjenos subir un poco a ver si se nos mencionó en qué lugar estaba Jesús antes que todo esto. No, tendría que estar en el capítulo 14. Bueno, no vamos a ir más atrás, pero digámoslo así, en este momento de lo que nos viene narrando el capítulo 15, dice que Jesús se fue y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Vamos a poner aquí un par de mapas para ubicar la región de Tiro y de Sidón y hablar un poquito del contexto del lugar y por qué Mateo y Marcos mencionan este tema. Aquí vemos a las regiones del norte de Israel en ese tiempo. Eh, Vale la pena mencionar aquí que eso que está pintado en color rosado que dice Galilea es el área donde Jesús desarrolló el 90% o aún más de su ministerio. O sea, Jesús no estuvo en la región cercana a Jerusalén, fue a Jerusalén en algunas ocasiones para algunas fiestas, pero básicamente en la región de Galilea y en los alrededores del lago o del mar de Galilea, como se le llamaba, desarrolló la mayor parte de su ministerio. Eh, en varias ocasiones dice, y Jesús yéndose ahí fue a la otra orilla del lago y se mantuvo en los pueblos alrededor de esto. Entonces, cuando aquí está diciendo que fue a la región de Tiro y Sidón, está hablando de que esto ya es una parte que no era de Israel. Actualmente eso queda en la región del Líbano, ¿verdad? Que es otro país. Y estas ciudades obviamente eran ciudades paganas. Eh, se les, eh, Se les menciona en varias ocasiones justamente como ciudades paganas, no eran parte del pueblo de Israel, pero en esta ocasión, y es una de las pocas, y yo diría casi de las únicas, Jesús va a esta región, ¿verdad? Jesús se mantuvo dentro del pueblo de Israel en algunas ocasiones, como cuando se encuentra al endemoniado Gadareno, va al otro lado del lago, pero muy pocas ocasiones Jesús sale de la región. Y también algo que es importante mencionar y tener en cuenta acá es que debido a las tradiciones judías, los judíos no se relacionaban con los gentiles y gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Entonces, en esta ocasión, Jesús sale de las ciudades de Israel y va un poco más al norte y ahí se nota, eran dos ciudades que eran ciudades costeras sobre el mar Mediterráneo, ¿verdad? Hay varias escrituras que hablan incluso de juicios sobre estas ciudades. No las únicas, por cierto, ¿verdad? Pero sí las mencionan en otras ocasiones. Ok, regresemos a nuestra lectura. Ya ubicamos un poquito, por lo menos en el mapa, en qué lugar anda Jesús. Dice entonces, una mujer cananea, en Marcos decía una mujer sirofenicia, se refiere justamente a estas dos ciudades. Esa región en realidad pertenecía antiguamente a lo que se conoce en historia como Fenicia, ¿verdad? Usted recordará que los fenicios fueron de los primeros navegantes en la historia justamente porque estaban al margen del mar Mediterráneo, ¿verdad? También se dice ahí en Marcos que ella era griega, ¿verdad? Eh, de habla griega, de nación sirofenicia, quiere decir en esas regiones de Tiro y Sidón. Aquí dice que era cananea, dice, de las inmediaciones salió a su encuentro, estoy leyendo la tercera columna ahora para contrastar, eh, salió al encuentro de Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí hay varias cosas interesantes porque esta mujer obviamente no era israelita, era gentil.
Y ella usa acá algunas palabras, algunos piensan que eh, era como para ganarse el favor de Jesús. eh, Se refiere a él como Señor. La palabra griega que se usa para Señor en estas ocasiones es el kurios, que significaba el que manda, el jefe, el dueño, el amo, etcétera. No era una salutación así como el señor Morales, no. Cuando la Biblia habla aquí de Señor, está hablando de alguien que se pone bajo el señorío de esa persona. Entonces, ella usa este término para referirse a él, pero también usa un término que era usado por los judíos. Por eso algunos piensan de que ella está tratando probablemente de parecer judía, porque dice hijo de David. Hijo de David era una expresión que estaba en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías, porque vendría de la línea de David, ¿verdad? Entonces, interesante que ella se refiere a Jesús de esta manera. Algunos estudiosos piensan que está tratando de hacerse pasar por judío. Ahora, ella tenía un problema, y dice Mateo y Marcos, que su hija estaba poseída por un demonio, estaba endemoniada, ¿verdad? Y entonces ella se acerca a Jesús para obtener favor en este sentido. Pero mire lo que dice, ten misericordia de mí, no dice, ten misericordia de mi hija. Ella está haciendo suyo el problema. Y también esto se entiende desde la perspectiva de la paternidad o maternidad. Cuando un hijo sufre, está enfermo, tiene algún problema, los padres hacemos tan nuestro el problema, ¿verdad? Entonces ella se acerca para pedir misericordia, pero indirectamente es para que haga algo con su hija que estaba endemoniada. Dice, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Ah, en Mateo lo leímos un poco diferente, digámoslo así, pero está hablando del mismo caso y obviamente de la necesidad que su hija tenía, ¿verdad? Déjeme ver una cosa más acá. Sí, está atormentada, dice, por un demonio en Reina Valera y también en las versiones parafraseadas. Ahora aquí la respuesta y la actitud de Jesús llama la atención y vamos a ver por qué. Dice Jesús no le respondió ninguna palabra. Cualquiera pudiera decir, pero qué maleducado, qué actitud más mala, ¿verdad? Eh, y no era necesariamente por la costumbre judía de no relacionarse con los gentiles. Muchos ni siquiera hablaban con los gentiles, no tenían cercanía, porque según ellos, esa relación los hacía impuros ceremonialmente. Usted se recuerda que Pedro fue allá a la casa de un gentil y después lo critican. ¿Cómo es posible que llegaste ahí? Él tiene que explicarles que Dios le dio una visión, aquella visión de la sábana bajando, etcétera. Pero era un asunto bien fuerte. Ahora Jesús, siendo Dios, no está siendo discriminatorio ni nada aquí con ella. Ya vamos a ver el verdadero contexto de por qué Jesús no le contesta. Parece ser que como él no le contesta, ella siguió insistiendo, pero también fue audible, perceptible para los demás discípulos, porque dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando, dando voces, dice, ¿verdad? Ellos estaban molestos por esta actitud de esta mujer. Algunos interpretan como que los discípulos le dicen, pues hazle el favor que te está pidiendo, ¿verdad? Y de esa manera ya va a dejar de incomodarnos, de molestarnos, ¿verdad? Eh, y él le responde a los discípulos, no le responde a ella, no le habla. Todavía Jesús en este momento no se dirige para nada a ella. Y les dice una gran verdad, el Mesías originalmente iba a venir por el pueblo escogido del Señor. Aunque desde tiempo antiguo, cuando Dios llama a Abraham, le dice que él va a ser
de bendición para todas las familias, y eso implica también todas las naciones de la tierra. Los judíos no captaron esto y pensaron que la bendición era exclusivamente para el pueblo de Israel, y por eso no se relacionaban con los gentiles. Ah, pero inicialmente Jesús fue enviado para predicar a su mismo pueblo que se habían apartado de ellos. O sea que aquí está diciendo una gran verdad. Él le contesta a los discípulos, recuerde bien, no a la mujer necesitada. Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ah, también he escuchado algunas personas que creen entender que Jesús está hablando. Recuerde que el pueblo de Israel se separó en dos subreinos, vamos a decir así, el reino del norte y el pueblo del sur. Estaba profetizado después de David, el pueblo se dividió y algunos creen entender, yo personalmente no lo miro así, que entonces él vino para restaurar al pueblo del norte que se había perdido por completo. Pero eso significaría que los del sur estaban bien, lo cual la Biblia no lo apoya. El pueblo del sur también fue llevado cautivo a, a Babilonia, los pueblos del norte por Siria, ¿verdad? Y Pablo dice justamente que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo no dice los pueblos del sur no habían pecado y no necesitaban un Salvador y un Mesías, lo cual está implícito en este pensamiento que estoy diciendo. Yo personalmente no lo apoyo, no lo creo así. Varios de los estudiosos que yo he consultado tampoco lo ven así, pero hay algunas personas que piensan que vino por las tribus perdidas del norte. eh, el pueblo de Israel en general estaba separado de Dios a causa de sus actitudes idolátricas, tanto los del norte como los del sur. Ok, pero esta respuesta se la da a sus discípulos, no se ha dirigido todavía a la mujer. Ahora la mujer escuchó esto, ¿verdad? Y se acerca a Jesús y se arrodilla y se postra y le dice, Señor, otra vez usando la misma palabra, curioso, ayúdame, ¿verdad? Aquí hay una cosa interesante porque a veces nosotros creemos que y Jesús lo dijo, por nuestra palabrería vamos a ser escuchados. Y a veces lo que Dios realmente requiere en nosotros es un corazón realmente contrito y humillado, no tantas palabras. Así como Pedro cuando se estaba hundiendo, que empezó a caminar sobre las aguas y cuando vio las olas, empezó a perder la fe y se empezó a hundir, solamente alcanza a gritar, ayúdame, ¿verdad? A veces una expresión sincera y franca y corta, tal vez como esta, provoca el llamar la atención de Jesús más que muchísimas palabras o una oración ah, gramaticalmente o contextualmente bien construida. Dios ah, aprecia más la sinceridad del corazón más que las muchas palabras. Ahora él sí se refiere a ella y le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros, dice la versión reina, perdón, nueva versión internacional. Pero en este caso eh, es importante que la Reina Valera y la textual, las primeras dos columnas, mencionan en lugar de perros la palabra perrillo. Y aquí sí es importante mencionarlo porque en el griego hay varias palabras que se pueden traducir perro. Una de esas palabras son los perros, como diríamos uno aquí popularmente, los perros callejeros, o silvestres o salvajes que andan por cualquier lado, ¿verdad? A veces en jaurías, etcétera. Y otra, una palabra que aquí correctamente en las versiones más formales, como la Reina Valera y la Biblia textual, ha sido traducido de mejor manera, aunque perrillos no lo usamos mucho. ¿Qué está diciendo ahí? La palabra que usa aquí para perros no es la de perro salvaje, sino que, pongámoslo en el contexto más actual, los cachorros de, hablando de mascotas.
Esa es la palabra que usa aquí Jesús. No está bien quitarles el pan a los hijos, refiriéndose a que como él había sido enviado a los hijos de Israel, primero tenía, escucha esto, primero tenía que hacer su tarea con los que había sido enviados y después, gracias a Dios, como ellos también se endurecieron, nosotros alcanzamos gracia y misericordia, ¿verdad? Pero la palabra que está usando aquí es más correcta, los cachorros, mascotas. Y entonces ella apela justamente a este punto. Ah, bueno, y otra cosa importante antes de pasar al versículo 27. Los judíos en ese tiempo y aún hoy eh, eran tan despectivos con los gentiles. De hecho, algunos de sus escritos, no la Biblia, pero algunos de sus escritos rabínicos, decía que los gentiles para lo único que servían era para alimentar el fuego del infierno. Y le llamaban despectivamente perros. Entonces, algunos han querido ver como que, pero ¿y no el maestro? Esto amor y misericordia. ¿Cómo le dice esto a esta mujer? ¿Le está diciendo perro despectivamente así como lo usaban los judíos? No. La palabra que Jesús está usando aquí es, no es correcto darle el alimento que está destinado para los niños o los hijos y dárselo a las mascotas. Y cualquiera diría, ah, sí, sí, primero tienen que comer los hijos. Y ella aprovecha esto para apelar aún más. Y dice, sí, señor. O sea, como que dice, sí, estás correcto con esto. Vuelve a usar la palabra acá, curios. Ella se está poniendo siempre bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Y eso obviamente al final tiene un efecto en la petición que está haciendo. Porque entonces ella dice, sí, señor, pero hasta los perrillos, dice en la Reina Valera, NBI no traduce tan cerca eh, esta expresión acá, porque lo mejor en un sentido de pues, dejarlo como perrillo o como cachorros de mascotas. Son perros que crecen en la casa. Y si alguien ha tenido mascotas, sabe que en muchas ocasiones los perros se van a poner ahí a la par de la mesa a ver, como decimos popularmente en Guatemala, a ver si cachan algo. Alguien decía en algo que estuve escuchando en esta semana, que las mascotas saben, primero saben quién les da, pero también si en la casa hay un bebé y hay una silla de bebé, obviamente los bebés hacen un reguero cuando comen y botan comida y ellos saben que ahí hay y probablemente van a estar primero a los pies de la silla de los bebés porque saben que ahí les va a caer algo. Y a eso es lo que está apelando aquí la mujer. Ella dice, sí, pero aún los cachorros de las mascotas saben y comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Esto es una apelación impresionante. Y por eso Jesús incluso queda admirado y dice, mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Marcos dice que cuando ella regresó a la casa, la encontró liberada del demonio que la oprimía. Yo quería contarle una pequeña historia de algo que me pasó hace muchos años y tocó mi corazón de una manera muy, muy profunda. Fíjese que hicimos un viaje con mi esposa para visitar a familia, pero también para ministrar y enseñar en una iglesia en Boston que tiempo atrás habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y ellos querían saber más de esto, querían saber más acerca de la restauración de la alabanza. Los que me conocen de años atrás, he estado involucrado en la alabanza durante años y gracias al Señor también enseño y comparto, no solo es tocar, ¿verdad? O cantar, sino que también enseño sobre esto. Y resulta que estando en esta iglesia en Boston, llegó un pastor de una iglesia de una ciudad que más es conocida como una iglesia, de hecho, es la capital mundial de la brujería. Es en, en la iglesia, una de las iglesias que está en Salem, Massachusetts, dicho en latino, o Salem, como lo llaman los americanos, ¿no? Y él me dijo, mire hermano, usted tiene que ir a predicar a mi iglesia porque nosotros necesitamos. Y yo le dije a él, mire,
yo vengo invitado y sujeto al pastor de esta iglesia aquí en Boston. Si él consiente en que yo vaya con usted, yo con mucho gusto voy y les puedo servir, pero por favor hable con el pastor porque yo vengo invitado por ellos y entonces quiero honrar el orden de autoridad. Él habló con él y dijo, no, buenísimo, mañana. Entonces al día siguiente yo fui a predicar en esta iglesia, ahí en Salem. ¿Y qué tiene que ver eso con esto que estoy mencionando? Cuando él me presentó, él dijo, hermanos, ustedes han escuchado todo lo que Dios ha estado haciendo en Guatemala. Eso fue hace muchos años, muchos, muchos años. Si mal me recuerdo, mi hijo David ni siquiera había nacido y él ahora tiene 29 años. Entonces estoy hablando de algo que pasó hace unos 30 años. Y entonces él dijo, ustedes han escuchado todo lo que Dios ha estado haciendo en las iglesias y en la restauración de la alabanza allá en Guatemala. Y hoy, hermanos, el Señor nos permite comer de las migajas que caen de la mesa. Mira, a mí se me hizo un gran nudo en la garganta. Y él obviamente puso una gran responsabilidad sobre mí porque yo dije, wow, qué tremenda responsabilidad. Pero también yo pude percibir la gratitud que este pastor tenía de que pudieran tener la oportunidad. Y no era por mí, pudo haber sido, como decimos popularmente en Guatemala, perico de los palotes que iba a llegar a predicar ahí. En ningún momento era yo. Eso no es lo importante, ¿no? Sino que él decía, hoy el Señor nos envió a alguien de Guatemala para bendecirnos y podemos comer de las migajas que caen. Y de veras provocó un efecto muy fuerte en mí, con mucho respeto y con temor de Dios, prediqué esa noche. Y sabe que fue lo más impresionante otra vez. No fueron mis palabras, ni los dichos, ni lo que hice y dije, sino la actitud de ellos provocó un avivamiento tremendo en esa iglesia. Tremendo, tremendo. Años después, volví a visitar la iglesia en Boston. Tenía un grupo de alabanza muy lindo. Yo estaba muy contento de haber sido, en lo mínimo, haber puesto un granito de arena para enseñar lo que habíamos recibido. Pero cuando terminó la reunión, se me acerca un muchacho, el pianista, que estaba tocando ese domingo, que por cierto yo dije, qué tremendo el nivel de técnica y de gracia y de unción que estos hermanos han desarrollado. Pero el muchacho del piano me dijo, hermano, ¿usted no se recuerda de mí? Y yo le dije, no, sinceramente no. Yo soy el muchacho que tocaba el piano allá en aquella iglesia en Salem. Y entonces sí recordé, no lo recordaba él, pero recordaba ¿verdad? Y me dijo, mire, la iglesia sufrió una transformación impresionante. Y usted dijo en esa ocasión que los músicos debíamos ser gente de excelencia musical, pero también de buscar la presencia de Dios y la unción. Y a mí eso que usted que dijo en esa oportunidad me tocó y me retó grandemente. Quiero contarle que yo me vine de Salem para Boston para estudiar aquí en Berkeley. Berkeley es una de las mejores escuelas de música que hay. Y le quiero contar que acabo de terminar mis estudios, voy a regresar de nuevo a Salem para bendecir a la iglesia que me apoyó y que me envió. Pero yo soy aquel muchacho que estaba en el piano en esa ocasión, casi no sabía nada de música, pero lo que usted dijo nos transformó por completo. Y yo dije, no fue por lo que yo dije, no le dije a él, pero yo lo pensé, fue por la actitud del pastor que dijo, hoy el Señor nos permite comer de las migajas que caen de la mesa. A mí me cambió realmente la perspectiva, porque yo dije, wow, esta gente realmente tiene hambre de Dios y Dios los premió y los recompensó. Ok, dejo aquí la pequeña historia que quería contarle, pero ahora que estaba leyendo esto me recordé de esa actitud de este pastor y Dios los recompensó abundantemente, no por mí, sino por su fe y su hambre. Ok, vamos a leer la segunda porción. Ya leímos del 21 al 28. Ahora una pequeña porción corta, eh, que solo es un puente para lo que va a pasar a continuación. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí han puesto un título, ¿verdad? Jesús sana a muchos. Recuerde que los títulos, ni los capítulos, ni los versículos estaban en el documento original en griego. No tenía, era de corrido. En muchas ocasiones hay textos, porciones del texto que ni siquiera tienen espacios entre palabra y palabra. Mucho menos otra vez capítulos y versículos y títulos. Eso fue añadido posteriormente para que nos fuera un poco más fácil encontrar porciones de la Biblia, lo cual agradecemos mucho, ¿verdad? Muy bien, vamos a analizar un poquito este pequeño pasaje. Vamos a regresar aquí a nuestro mapa porque está diciendo que después de haber estado en Tiro y Sidón, que ya los marcamos aquí en el mapa, regresa de nuevo al mar de Galilea, ¿verdad? No dice en qué ciudad pasó esto. Eh, es muy probable porque el centro de operaciones de Jesús alrededor del mar de Galilea fue la ciudad de Capernaum. Allí vivía Pedro y Jesús pasó una gran cantidad de tiempo siendo su centro de operaciones Capernaum. De Capernaum se movía hacia otros diferentes lugares. Déjeme ver si tengo aquí rapidito alguna imagen que muestre la ubicación de la ciudad de Capernaum, pero creo que no. Bien, 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 sí tengo uno. Ok, vamos a poner acá. Es muy probable, no estoy diciendo que se moviera para ahí porque no dice que llegara, solo dice que se vino de Tiro y Sidón otra vez y regresó en las márgenes del... Aquí, en este acercamiento y en este punto que se señala, está la ciudad de Capernaum. O sea, la ciudad de Capernaum está al norte del el mar de Galilea, justamente en la parte de arriba, diríamos, ¿verdad? Entonces es muy probable que se haya movido para este lugar. Solamente el texto dice que eh, salió de ahí y se fue a vamos a ver, al mar de Galilea y se sentó en una colina. Tampoco dice dónde quedaba esa colina y se sentó y eh, se puso a sanar a las personas que estaban llegando. Vamos a ir a nuestro texto otra vez aquí en varias versiones y vamos a comentar algunas cosas de esta pequeña porción. Regresó del mar de Galilea y llegó a orillas del mar y luego subió a una montaña y se sentó. Y dice, se le acercaron grandes multitudes. Estoy leyendo la NBI. Aquí hay una cosa importante porque la, la versión Reina Valera solamente dice mucha gente, pero lo que dice el griego, o también, por ejemplo, en la NTV dice una inmensa multitud. No era solamente un gran grupo de gente, eran grandes grupos de gente. Eso es lo que dice el griego. Y por eso dice la textual grandes multitudes. La NBI dice también grandes multitudes, no solo una gran multitud, sino era muchísima gente, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Trajeron gente que estaba enferma, cojos, ciegos, lisiados. Ahí en Reina Valera dice mancos, ¿verdad? Mudos. Y dice, y muchos enfermos más, o sea, otro tipo de enfermedades, y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. O sea, los traían con él y él en este momento lo que hace es sanar a toda esta gente. ¿Y cuánto tiempo le pudo haber tomado? Es muy probable que fue una larga jornada o largas jornadas. La gente se asombraba, dice el versículo 31,
al ver a los mudos hablar, a los lisiados o mancos, ¿verdad? Recobrar la salud, dice a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Alababan a el Dios de Israel. Dios no hace milagros nada más por hacerlos, tienen siempre un propósito dentro de su plan. O también en algunas ocasiones Dios no los hace también con algún plan. No porque Él no pueda hacerlos o no quiera hacerlos. En ocasiones Dios tiene sus tiempos y sus modos de hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender también de esto. En esta oportunidad le trajeron a toda esta gente y los sanó a todos. Y la gente estaba asombrada, ¿verdad? Y dicen otros porciones de Mateo que cuando pasaban estas cosas, algunos se preguntaban, ¿no será este el Mesías? Y uno dice, bueno, pero ¿y qué les faltaba más ver, pues? O sea, ¿qué otras señales querían ver? Para este momento, sí, los líderes religiosos habían cerrado su corazón por completo y habían dispuesto de que él no era. Y entonces lo señalaban de hacer los milagros que hacía por inspiración y por el poder de Satanás. Lo criticaban, le hacían preguntas nada más para ver dónde lo cachaban, etcétera. Ya habían empezado a hacer planes para matarlo, o sea, ellos habían cerrado su corazón por completo, pero la gente de los pueblos que venía estaba siendo testiga del poder de Dios manifestado a través de Jesús, que era el Mesías enviado eh, a ellos, ¿verdad? Por eso dicen algunos otros pasajes, algunos preguntaban, ¿no será este el, el Mesías? Ok, sigamos ahora leyendo la última porción que tenemos para, para hoy. Versículos 32 al 39. Leemos de nuevo en Reina Valera. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ah, aquí interesante, ¿verdad? Yo dije, ¿cuánto tiempo se tardaría en hacer estos milagros? Aquí Jesús dice que 3 días, ¿no? Y dice, y no tienen que comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok, analicemos este pasaje. Antes de empezar a ver la versión comparada, debo mencionar que hace poco, en el relato de Mateo, acaba de suceder un milagro sumamente parecido a este, de multiplicación de los alimentos. Solo que a aquel se le conoce como la multiplicación de los alimentos para 5.000, a este es para 4.000. No es el mismo evento, eso sí es bien importante. No está en el mismo lugar. En aquel lugar dice que dijo que la gente se sentara sobre el pasto verde. Aquí sí era un lugar desértico, o sea, seco. Dice que la gente se sentó, perdón, en la tierra, o sea, no había pasto. ¿Qué otra cosa? En aquel milagro había diferente cantidad de panes que tenían. Un niño tenía sus panes y eso tenía 5 y unos pocos peces. Aquí tienen 7 y unos pececillos, dice ahí. O sea, no es el mismo pasaje, ¿no? Pero sí es, una vez más, un milagro de multiplicación para provisión para la gente. También en el anterior milagro, dice en Juan que la gente lo quería hacer rey como resultado de esa alimentación.
y comentamos en esa oportunidad de que, bueno, un rey muy conveniente, ¿no? Un rey que sana a la gente, un rey que me da de comer, un rey que pues provee de todo, ¿verdad? Mejor tengamos un rey como este y así ya no vamos a trabajar, ya no nos vamos a enfermar. Y Jesús dice que se alejó de ellos con esas intenciones. Entonces, para empezar, no es el mismo evento de la multiplicación de los panes para dar de comer a 5.000. Aquí es otro, otro lugar. Ahorita estaba pensando justamente que eh, probablemente no estaba en Capernaum, como les acabo de comentar así pensando en voz alta, porque dice que el lugar era desértico. Probablemente estaba un poco más al norte de Capernaum, eh, que ahí sí hay, ya empiezan a ver algunos lugares desérticos. En general, mucha de la región de Israel tiene muchas áreas desérticas. Hoy en día, muchas de esas áreas, a través de la tecnología y el esfuerzo de los israelitas, las han convertido en lugares de siembra y hay, es también un cumplimiento de profecías que fueron escritas. El Señor decía, haré reverdecer el desierto. Pero entonces probablemente no estaba en Capernaum. El pasaje no lo dice, solo dijimos, pensemos en voz alta, ¿a dónde se podría haber ido? eh, Muy probablemente no era Capernaum, pudo haber sido un poquito más al norte. Leamos ahora qué pasó. Jesús llamó a sus discípulos, estoy contrastando ahora lo que leímos con la NBI, y no porque sea eh, una mejor o peor traducción que otras. Las dos que están a la izquierda que siempre pongo son versiones más formales, así se llama en cuanto a traducción bíblica. La NBI es una traducción que se le llama dinámica, o sea, no es ni formal ni tampoco paráfrasis. Y las otras dos que he puesto acá son paráfrasis, que corresponden a la nueva traducción viviente y a la palabra de Dios para todos. La última columna es la versión King James, la más popular en inglés, y en esta oportunidad tiene unos números porque son los números de Strongs, que son los números de la palabra original en el griego o hebreo cuando corresponda. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Entonces aquí lo importante es que Jesús tiene compasión de la gente. Ya habían estado. Si alguien está, mire pues, enseñándola, no, perdón, oyendo las enseñanzas de Jesús durante 3 días seguidos, es porque realmente tiene interés en aprender de Jesús. Y aquí, por cierto, también nos debería confrontar a nosotros los cristianos de este siglo XXI. 3 días escuchando a Jesús, ¿no? Y con hambre, cansado, diría uno, ¿verdad? Algunas veces nos quejamos de que la prédica en la iglesia ya se pasó de 40 minutos. ¿Cómo es posible? Ya lleva una hora. ¿Y por qué no lo paran? Estamos tan acostumbrados ahora en este tiempo a cosas tan reducidas al mínimo como los famosos Reels. Un video que dura 30 segundos. Quiero que me lo digan todo en 30 segundos. Estamos perdiendo la habilidad para aprender como hicieron estos personas. Dice que 3 días. Yo no estoy diciendo que una prédica va a durar 3 días. Lo que estoy contrastando es que a veces estamos tan preocupados porque ya se pasó de unos cuantos minutos que queremos que duren ahora los tiempos de enseñanza en nuestras congregaciones. Se lo dejo nada más para que lo medite. Y lo medite a nivel personal. ¿Qué voy a hacer yo con respecto a eso? ¿Qué hubiera pasado si yo estoy con Jesús ahí? ¿Hubiera permanecido 3 días o, no, ya Jesús ya se, como decimos popularmente aquí en Guatemala, ya se mandó? Yo voy a ir a ver qué consigo de comida porque, ¿sí? ¿Qué piensa? ¿Que voy a vivir así sin comer? Esta gente llevaba 3 días con él, ¿no?
Y dice, los discípulos objetaron en esta oportunidad, porque se recuerda que en la anterior también ellos dicen, eh, pues ¿de dónde vamos a sacar comida para toda esta gente? Ni siquiera el salario o tal, se ponen a hacer números, ¿no? A calcular. ¿Dónde podemos conseguir en este lugar despoblado? Aquí si era un lugar desértico, literal, suficiente pan para dar a comer a toda esta multitud. Él preguntó de nuevo, igual que en el otro milagro, ¿cuántos panes tienen? Y le dijeron 7 panes y unos pocos pescaditos. Aquí el tema sí es, no era cualquier pez, no era un atún de esos que sacan en las ahora en el Discovery o en Nat Geo, que pesa cientos de kilos y podría haber alimentado a mucha gente. No, no, no. Eran unos pequeños pececillos, como dice acá, pescaditos. ¿Verdad? Aquí sí se ocupa de decir, eran unos cuantos pescaditos. ¿Cómo va a servir esto para un grupo tan grande de gente? En aquella oportunidad dice que eran 5,000 sin contar mujeres y hombres. Y mencionamos de que pudieron haber sido unas 15,000 personas. Aquí pasa lo mismo, dice que eran como 4,000 sin contar mujeres y hombres. Podríamos pensar que fácil se triplificaría. O sea, eran unas 12,000 personas. ¿De dónde vamos a sacar comida? Y estos pescaditos, ¿cómo van a alimentar tanta gente? ¿Por qué hacer un segundo milagro muy parecido y muy pegado históricamente al anterior? ¿No será que Jesús estaba trabajando algo con sus discípulos? Ya mencionamos en el anterior de que no fue que Jesús partiera 15,000 pedazos de pan y 15,000 pedazos de pescado. Dice en ambos milagros que Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y los discípulos lo dieron a la gente. Quiere decir que también en las manos de los discípulos hubo una multiplicación. ¿No será que Jesús estaba diciendo, bueno, ya vieron cómo se hace, pero ellos parece que todavía no habían comprendido lo que Dios estaba confiándoles? Jesús manda que la gente se siente en grupos en el suelo y tomando los 7 panes y los pescaditos, ¿verdad? Dio gracias y los partió y miren, pues se los fue dando a los discípulos y estos a su vez los distribuyeron a la gente. ¿Cree usted que Jesús partió 12,000 pedazos de pan? ¿Cuánto tiempo hubieran estado aguantando hambre? El milagro de nuevo era, yo les quiero enseñar que el poder de Dios también está en sus manos. Y hubo multiplicación cuando ellos partían esos pedazos y no terminaban de eh, acabarse, ¿no? Dice el 37, todos comieron y que hasta quedar satisfechos. O sea, quedaron llenos. Más bien pudiéramos decir uno llenísimo. Cuando usted dice, no, ya no quiero comer más, ya hoy sí me pasé. Hasta quedar satisfecho, dice. O sea, no que fue que, bueno, a mí solo me tocó este pedacito, ¿no? Comieron y comieron y comieron. O sea, no fue un único pedacito de pan que les dieron y un pedacito de pescado. Un milagro sobrenatural de nuevo actuando aquí. Y aquí viene una cosa importante. En aquella ocasión sobró pan y sobró peces, pescados, ¿verdad? ¿Cuántas canastas? Dice en aquella ocasión 12 pequeñas canastas. Hicimos la mención de que esas eran como la canasta que uno usa para ir a súper a traer algo. No era un canastón como esos donde llevan, no sé si usted ha visto cuando donde venden pan, ¿verdad? O en las panaderías, que ahí uno va a comprar y hay un montón de gente, ¿verdad? No eran esos canastones. En la primera oportunidad dice que sobraron 12 pequeñas cestas. Qué casualidad que los discípulos eran 12, ¿no? Como que dice, en la medida que usted sirve al Señor, el Señor también le va a proveer para su necesidad, no se preocupe. Pero en esta ocasión es diferente. Dice que sobraron 7 canastas llenas, dice, mire pues, leamos el 37. 7 canastas llenas, dice la Reina Valera. Mire la textual, dice, 7 grandes canastas llenas.
En eso mismo lo dice la NTV. Recogieron 7 canastas grandes. Aquí no está hablando de una canasta portátil que usted usa para meter unas cuantas cosas. Aquí se está hablando de esos canastones gigantes que se usan cuando salen de la panadería y los llevan para distribuir. O sea, sobreabundó. Por eso decía, hay una gran diferencia entre las dos narrativas, ¿verdad? Y mantenga en mente esto, porque la otra semana va a pasar algo en el cual los discípulos malinterpretan algo que Jesús está diciendo, y Jesús tiene que traer a memoria estos dos milagros, el de la alimentación de los 5.000 y el de la alimentación de los 4.000, y les pregunta, ¿cuántos panes eran en el primer milagro? Tantos. ¿Y cuántos? Ok. ¿Y cuántos canastas sobraron en la primera ocasión? Tantos. Y Jesús les dice, ¿no han entendido todavía? Le estoy adelantando un poco lo que vamos a leer la otra semana. Pero entonces uno empieza a entender que no era solo, bueno, primero porque tuvo misericordia y compasión de la gente, pero en varias ocasiones tuvo compasión de la gente. Y Jesús no hizo esto de alimentar a la gente todo el tiempo, lo hizo 2 veces, muy parecidos, una cosa sumamente grande, pero da la impresión entonces que Jesús estaba queriendo dar un mensaje más a los discípulos y los discípulos todavía no comprendían, no cachaban, como es popularmente en Guatemala. Sobraron 7 cestas grandes llenas de pedazos, ¿verdad? De pan y de peces. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Eso era una forma muy popular en ese tiempo de contar cuánta gente había llegado. No porque fueran discriminatorios, ¿no? Pero era en la cultura patriarcal y, si pudiéramos decir en un sentido machista, en muchos extremos, por la forma como trataban en ocasiones a las mujeres y los niños, eh, pero aquí era popular que contaran cuántos hombres habían llegado. 39. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magdala, dice Reina Valera. Las otras traducciones dicen Magadán. Es una palabra un poco no cierta, digamos así. Se cree, ahorita voy a poner un pequeño mapa donde que se cree que estaba esta región de Magdala, Magadán, en uno de los márgenes, ahora a la izquierda del mar de Galilea. Lo voy a mencionar como algo interesante nada más, no para crear confusión, pero dice en la narrativa de Marcos, déjeme ver, perdone que voy a estar viendo aquí para otro lado y no la cámara porque tengo aquí, creo que la otra vez lo mostré, déjeme ver si, lo voy a poner aquí a la vista. ¿Dónde estamos? Sí. Bueno, este libro tiene un forro que mi esposa le puso de una tela porque es un libro bastante viejo. ¿Qué es esto? Vamos a ver si lo logran ver por aquí. Bueno, en cada página hay varias columnas. Aquí solo hay dos. Y es la narrativa de uno de los evangelios y a la par van poniendo, así como hicimos que leímos que está en Marcos 7, a la par van poniendo la narrativa de los otros evangelios. En algunos casos aparecen 4 columnas porque está narrado algo en los 4 evangelios. Y aquí lo van comparando, ¿no? Y entonces uno puede ir leyendo, como decía, tal, ve la otra columna y dice, ah, qué interesante, ¿verdad? Aquí dice pequeños detalles. Esto se llama una armonía de los evangelios. Hay varias disponibles en la web y las puede bajar en PDF. Diferentes autores, diferentes grados de profundidad de armonización. eh, y también es lo que se ha investigado y lo que piensan que iba pasando al mismo tiempo, ¿no? O sea, es tratar de poner en un orden más cronológico y no tanto narrativo como está en las diferentes versiones de los evangelios.
lo que quería llegar era que en Marcos no se refiere a este lugar como Magadán ni como Magdala. A ver si lo puedo encontrar rápido. Ahí, cabal. Marcos 8 del 10 al 12. Inmediatamente está en inglés esta, ¿verdad? Porque es una muy buena que yo tengo. Déjeme ver si puedo encontrar aquí de qué, bueno, el autor y la edad, pero para que usted vea, incluso por eso es que las páginas se miran medio amarillentas, porque si es un libro viejo, de 1954. Es la Nueva Armonía de los Evangelios de Albert Cassel. Tengo la impresión de que hay una versión de esto en PDF, pero tal vez un poco chafado. La antigua a veces me gusta leer como lo mencionan acá. Marcos 8 del 10 al 12, voy a tratar de leerlo en traducción libre, como se dice, ¿verdad? Y dice, perdón, ¿qué le dije? Marcos 8, ¿no? Así es que me había cambiado de página. Inmediatamente él se fue en la barca con los discípulos y llegaron al distrito, dice Marcos, de Dalmanuta. En lugar de decir Magadán o Magdala, y todavía hay una falta de certeza de dónde quedaba este lugar. Algunos lo ubican, como dije, a la izquierda del mar de Galilea y unos en la región del sur. A mí particularmente me parece que no se fue al sur. En el sur estaba la región de Gadara, donde fueron aquellos endemoniados gadarenos. Pero lo vamos a poner rápidamente antes de terminar nuestro mapa de dónde creen algunos expertos que quedaba la región de eh, Magdala o Magadán, como le llaman ahí. Si usted ve ahí, está un poco lejos, pero eh, está al lado izquierdo, ¿no? Dijimos que hacia el norte recto está Capernaum y que probablemente este milagro sucedió un poco más al norte de Capernaum. Entonces toman el barco y ahora atraviesan el mar. Era una forma más rápida de llegar. El mar tampoco no era tan grande, ¿verdad? Dijimos el otro día que probablemente era similar a eh, déjeme ver, a alguno de los lagos de Guatemala o el de Matitlán, probablemente, ¿verdad? O sea, no es muy grande. Y entonces algunos creen que la región de Magdala o Magadán, como se traduce también en otras Biblias, estaba al lado izquierdo, yendo hacia el mar Mediterráneo. Ok, hemos terminado nuestro capítulo 15 y queremos invitarlos a la otra semana. Vamos a estar leyendo la primera parte del capítulo número 16. Quiero saludar a algunos que estuvieron conectados hoy, a Carlos Alvarado, gracias por tu saludo, Carlitos, a Silvia Carolina Acevedo, que está fielmente cada semana acá, han estado conectados aquí y también a través del Zoom de Sola Escritura estuvo Berta Barrera, conocida con mucho cariño por nosotros como Chusita. Queremos despedir la transmisión de hoy e invitarles para el estudio de la otra semana. Que el Señor los bendiga.